Ortega y Gasset nos dejó, a quienes compartimos el idioma español, un gran tesoro, pero bastante escondido, el de su filosofía. Su estilo, su forma de escribir, precisamente porque la subordinó muchas veces a su intención de hacerla asequible a cuantas más personas mejor, se presta a que sus lectores se queden interrumpidos muchas veces en una lectura más o menos superficial. Abordó muchísimos temas, no sabría decir si demasiados. Dejaba a veces pergeñadas ideas de muy hondo calado filosófico en sus escritos, a menudo coyunturales, expuestos muchas veces en forma de artículo, en la prensa, o ensayo breve, o como prólogo de un libro de otros autores, o hasta en forma de escrito para leer en un brindis previo a un acto social. De esta forma, muchos que se han quedado en una lectura superficial de sus textos han creído incluso que Ortega solo era un literato o un articulista. Y es que, efectivamente, hay todo un trabajo de construcción que dejó por hacer Ortega, conjuntando esos ramales reflexivos por los que muchas veces se dispersó y que sólo después de conjuntarlos empiezan a mostrar su gran calado. Hoy nos dedicaremos a exponer un caso práctico de esto que vamos diciendo, la exposición de una idea que a medida que la vamos desarrollando va dejando ver cómo se va pudiendo aplicar a diferentes campos del conocimiento y va cogiendo consistencia y profundidad a medida que la vamos observando desde diferentes perspectivas. Este es un canal dedicado a la divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Habla Ortega de que el horizonte de nuestra percepción, lo que se puede ver y tocar, no alcanza a cubrir el horizonte de la realidad. El ejemplo, podríamos decir que canónico para explicar esto, es el que puso en su primer libro, Meditaciones del Quijote, hablando del bosque, que es una realidad invisible, oculta detrás de la primera línea de árboles, que es lo único a lo que alcanza nuestra percepción. Para llegar a percatarnos de la existencia del bosque, hemos de abstraernos de aquello de lo que podemos tener experiencia concreta y configurar en nuestra mente eso que le falta a la primera fila de árboles, y llegar así al concepto, a la idea de bosque. Este ejemplo del bosque parece que es fácil de seguir, pero si seguimos caminando por la pista que con él se nos abre, nos iremos introduciendo en vericuetos intelectuales más complejos y de más profundas implicaciones. Enlacemos, pues, esta idea inicial que hemos expuesto con esto otro que dice Ortega en virtual diálogo intelectual con Leibniz. Dice: no, el horizonte de nuestra percepción no es el horizonte de la realidad. Paréntesis, es lo que hemos constatado con el ejemplo del bosque. Por esto, Leibniz, cuando quiere definir el síntoma decisivo del espíritu, advierte que no consiste en la percepción, por la cual
nos damos cuenta de lo que tenemos delante, sino en lo que sugestivamente llama percepturitio, es decir, una tendencia a nuevas percepciones, una como sensibilidad para lo que no está aún ante nosotros, para lo ausente, desconocido, futuro, remoto y oculto. Este apetito, esta conación e impulso, nos hace rodar más allá de nosotros mismos, aumentarnos, superarnos. Sin ese afán de acaparar el mundo, el hombre sería únicamente la más blanda de las rocas. O sea, que este asunto en el que nos hemos metido a reflexionar no nos remite solamente a la realidad exterior, sino que están hablando Leibniz y Ortega de que tenemos una especie de órgano espiritual que viene a complementar la labor de nuestros órganos perceptivos, en la medida en que anticipa partes de la realidad a las cuales no tenemos acceso directo, ni, ojo, tampoco experiencia previa. Este órgano es, decía Ortega, hemos visto, una como sensibilidad para lo que aún no está ante nosotros, para lo ausente, desconocido, futuro, remoto y oculto. Es decir, que ya antes de que esté ante nosotros, antes de tener experiencia de ello, algo de nosotros lo venía anticipando. Y de lo que se trata a partir de aquí es de descubrirlo, ahí afuera, en la realidad. En continuidad con este hilo argumental, pudo decir Ortega también: casi siempre acontece lo mismo con las grandes ideas. Las vemos a un tiempo fuera y dentro, como verdades y como deseos, como leyes del cosmos y confesiones del espíritu. Tal vez es imposible descubrir fuera una verdad que no esté preformada, como delirio magnífico, en nuestro fondo íntimo. A esta misma idea se refería Carl Gustav Jung cuando reflexionaba de esta forma. La palabra inventar deriva del latín invenire y significa encontrar. Y de ahí encontrar algo buscándolo. En el último caso, la propia palabra insinúa cierto conocimiento anticipado de lo que se va a encontrar. Y también Unamuno se refería a esto mismo cuando decía: no es la inteligencia sino la voluntad la que nos hace el mundo. Y al viejo aforismo escolástico de nada se quiere sin antes haberlo conocido, hay que corregirlo con un nada se conoce sin haberlo antes querido. A aquello que Ortega se refería diciendo que era una como sensibilidad para lo que aún no está ante nosotros, y también se refería a ello llamándolo apetito, conación o impulso, Unamuno lo llama voluntad. Se trata, en fin, de algo que nos empuja en pos de lo que sentimos que le falta a la realidad que percibimos, la realidad que experimentamos. Encaja, pues, aquí lo que podemos denominar aspiración a la verdad. La verdad sería entonces eso que le falta a la realidad percibida, experimentada.
Por eso decía María Zambrano, la verdad es cosa a querer, algo a lo que hay que entregar totalmente la vida, algo implacablemente, infatigablemente buscado. O el mismo Ortega, una verdad no es verdad porque se la desea, pero una verdad no es descubierta si no se la desea, y porque se la desea, se la busca. Verdad sería, por tanto, eso que aspiramos a conocer, eso que busca nuestra sensibilidad para lo que aún no está ante nosotros, que decía Ortega. La percepturitio de Leibniz, la voluntad de Unamuno, y que vendría, esa verdad a la que aspiramos, a remediar las insuficiencias de la realidad que tenemos en primera instancia ante nosotros. Esa predisposición, en suma, que nos caracteriza a los humanos y que nos empuja en pos de lo que le falta a la realidad, en pos de la verdad que le falta a la realidad percibida y que vendría a completarla, es el guía interior que nos conduce, si es que le hacemos caso, en el conjunto de nuestra vida. Por ejemplo, para llegar a descubrir los valores morales que han de guiarnos. O asimismo, la vocación, que seleccionará para nosotros el modo de futuro hacia el que habríamos de tender. Sobre ello indaga y también se interroga de esta forma Ortega. Se trata de cómo puede darse en la mente humana la conciencia de los valores antes que la conciencia de las cosas en que esos valores residen o van a residir. Por tanto, el problema de la sensibilidad a priori de los valores, que es una de las más sorprendentes potencias del hombre y la creadora por excelencia. Cada hombre, cada pueblo, cada época es, antes que nada, un cierto sistema de preferencias a cuyo servicio se pone el resto de su ser. Es, en suma, nuestra vocación, palabra estupenda que describe exactamente esta vocecita insonora que en el fondo de nuestra persona nos llama en todo instante a ser de un cierto modo. Y, en fin, no se mueve Ortega fuera del perímetro de esta idea para exponer a sí mismo su teoría del amor. En su manera de entender el amor, Ortega considera que cuando nos enamoramos, no solo lo hacemos de la persona visible, evidente, sino que investimos a esa persona de aquella como sensibilidad para lo que aún no está ante nosotros, de la que hablábamos ahí arriba. Apreciamos, pues, no solo lo que esa persona es de hecho, sino también lo que potencialmente es. Nuestro amor nos permite verla como si la empujáramos en la dirección de lo que le falta, de lo que no es evidente. Nos enamoramos, pues. Ortega dice que no es nada fácil llegar a experimentar el amor. Nos enamoramos, pues, de la persona tal como es, más de lo que le falta, y que nuestro personal bagaje espiritual es capaz de descubrir y proyectar. Por eso no nos enamoramos de cualquiera. Contamos con una prefiguración de quién ha de ser. Dejemos que Ortega lo diga con sus propias palabras
y de paso siga ampliando esta idea en la que nos hemos involucrado. Dice: yo me pregunto, ¿amamos lo que amamos porque lo hemos visto antes? ¿O en algún serio sentido cabe decir que vemos lo que vemos porque antes de verlo lo amábamos ya? Para ver es preciso fijarse, pero fijarse es precisamente buscar el objeto de antemano, y es como un preverlo antes de verlo. A lo que parece, la visión supone una previsión. Es la atención. Sin un mínimo de atención no veríamos nada. Pero la atención no es otra cosa que una preferencia anticipada, preexistente en nosotros. Preferencia anticipada por ciertos objetos. Llevad al mismo paisaje un cazador, un pintor y un labrador. Los ojos de cada uno verán ingredientes distintos de la campiña. En rigor, 3 paisajes diferentes. No somos, pues, en última instancia, conocimiento, puesto que éste depende de un sistema de preferencias que más profundo y anterior existe en nosotros. Hemos ido viendo, pues, cómo la filosofía de Ortega se extiende en forma de red. Empieza por hablar del bosque y, sin salirse de la misma idea, pasa a hablar de la verdad, de la vocación y del amor. El pensamiento de Ortega es, podríamos decir, como un puzzle del que podemos ir recogiendo piezas aquí y allá. En este artículo, en aquel prólogo a un libro, en otro pequeño ensayo más allá. Ortega dejó su obra así de abierta. Nos dejó la tarea de descubrir todo lo que su obra encierra debajo de la primera y superficial lectura. Y que conste que esta idea de la que hoy hemos hablado no queda agotada con lo que hemos dicho. Unamuno, por ejemplo, vendría a aportar un perfil más a esta poliédrica idea cuando exclamaba: creo, dame, Señor, en qué creer. Hablaba, pues, Unamuno de esa misma predisposición íntima que mantenemos expectante, presta a encarnarse en su correlato del mundo exterior cuando aparezca, cuando se ponga a tiro. Bien, pues hasta aquí esta reflexión poliédrica en la que hoy nos hemos embarcado y que, además de aspirar a valer por sí misma, debiera de haber servido para mostrar algo del sustrato que hay debajo de la primera y más o menos superficial lectura de Ortega. Hasta otro vídeo, amigos.